Saludos, espero que se encuentren muy bien. En esta cápsula vamos a hablar un poco sobre los procesos de la memoria. Vamos a ir analizando esta presentación y a descubrir algunos conceptos importantes para comprender el fenómeno o el proceso de memoria como tal. Básicamente tenemos que entender que si no tuviéramos memoria no podríamos percibir las cosas adecuadamente, aprender o incluso razonar como se debe, ya que la memoria es un proceso neurocognitivo que nos permite ese tipo de funciones e incluso seríamos incapaces de expresar lo que pensamos, nuestros sentimientos, las ideas, y no podríamos tener recuerdo. Incluso por consiguiente podríamos ver alterada nuestra personalidad o nuestra identidad. La principal función que tiene la memoria en nosotros los seres humanos es el conocimiento que nos permite asimilar nuevas situaciones y por tanto conllevar el proceso de aprendizaje gracias a la memoria. Recordemos que la memoria conserva, relabora recuerdos tanto en el presente, lo que permite actualizar nuestro comportamiento actual de manera constante y por consiguiente está vinculado con nuestras ideas y habilidades ante el mundo. Al hablar de neurofisiología y procesos de memoria, pues recordemos que un adulto contiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas y unos 100 billones de interconexiones o sinapsis, y que estas a su vez están interconectadas para llevar a cabo diversas funciones en el organismo. La memoria es una de las principales funciones en el cerebro, en el encéfalo, y a la vez es un fenómeno de nuestra mente, lo cual nos permite revivir experiencias pasadas y predecir nuestro comportamiento en ese momento gracias al aprendizaje previo. Claramente podemos identificar que hay memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El hipocampo es la estructura fundamental, que lo vamos a ver más adelante, que está relacionada con los procesos de memoria. Básicamente, la memoria la vamos a encontrar en codificación, en almacenamiento y en recuperación. Codificación tiene que ver cómo yo y mi mente y mi sistema nervioso asimila la información, cómo la estructura, cómo le da sentido. Posteriormente la almacena en los procesos de memoria para posterior, en algún momento, recuperarla. O sea, cuando yo recuerdo, lo que hago es recuperar la memoria como tal. Al hablar de memoria, entonces entendamos que hay un sistema funcional, que hay un procesamiento de la información acorde a ese proceso y que la memoria puede ser sensorial a largo plazo, a corto plazo o memoria de trabajo. La memoria de trabajo es específicamente la memoria a corto plazo, y hay otras que están relacionadas con condicionamiento clásico, con habituación o sensibilización. Básicamente las memorias a largo plazo las podemos encontrar como declarativas, que son aquellas que responden al saber qué. Que cuando yo sé algo, yo sé qué es esto, hablamos que es una memoria declarativa o explicativa. Mientras que la memoria procedimental es saber cómo. Cómo yo sé que, por ejemplo, este aparato que yo tengo ahorita en mis manos es un celular, ¿ok? Si yo sé qué es, hablo que mi memoria declarativa está funcionando. Si yo sé cómo encenderlo, cómo desbloquearlo, cómo utilizarlo, aquí estaría hablando de una memoria procedimental porque sé cómo hacerlo. Precisamente en esta memoria procedimental encontramos las habilidades perceptomotoras o anoéticas. Básicamente mi capacidad de tomar el celular, de presionar el botón, de deslizar en la pantalla si fuera táctil como este. Eso es habilidad perceptomotora que se ha desarrollado previamente a un estímulo. La memoria declarativa nos explica el saber cómo. Encontramos memoria declarativa episódica, que tiene que ver con eventos específicos. Hablamos que nos permite explicar hechos. La memoria semántica tiene que ver con esos hechos que yo explico, y a la memoria implícita, o sea que requiere un análisis más detallado, y acá entra en juego procesos mentales como tal para darle un mayor sentido al recuerdo o a la evocación. La memoria sensorial es la capacidad de registrar el recuerdo, registrar información mediante los sentidos, y hay dos canales de almacenamiento importante: el visual y el auditivo. Evidentemente, una persona con alguna deficiencia fisiológica, alguna alteración fisiológica, deberá pues desarrollar más un sentido que el otro, y generalmente todos los seres humanos
tenemos esa destreza de que probablemente para mí sea más fácil memorizar algo visual, o bien mediante estímulos auditivos se me facilita. Básicamente en el almacenamiento visual, el almacenamiento es el almacén icónico. O sea, es aquello que se encarga de percibir meramente los estímulos visuales y almacenarlos, mientras que el almacén ecoico es el encargado de los procesos auditivos. La memoria a corto plazo básicamente es el sistema que le permite al individuo recibir y manejar la información inmediata para interactuar con el ambiente, o sea, lo que generalmente estamos haciendo constantemente. Hay varios subsistemas. El sistema de memoria a corto plazo ejecutivo central nos habla que es la capacidad de controlar y regular todo lo que tiene que ver con sistema de memoria operativa, o sea, de hacer las cosas, de ejecutar. Yo ya sé cómo lavarme los dientes, sé cómo cepillarme el cabello, sé cómo amarrarme los zapatos. Eso es memoria a corto plazo ejecutivo central. El bucle fonológico en la memoria a corto plazo es la que almacena y mantiene información verbal hablada. Yo recuerdo cómo hablar y sé cómo interpretar el lenguaje de la otra persona de manera automática. Mientras que la agenda visoespacial es aquella que guarda información de carácter visual y espacio. Yo sé cómo regresar a mi casa, yo sé cómo llegar a la universidad, a mi lugar de trabajo. Eso tiene que ver con ese tipo de almacenamiento. A largo plazo son todos los recuerdos y la información que se almacena y conocimiento en general acerca del mundo, ¿verdad? Y que tienen que ver con actividades y recuerdos que requieren de una evocación más prolongada, que no es algo del día a día. Hay dos tipos, la memoria a largo plazo procedimental y la declarativa. Primero voy a hablar de la procedimental. Aquí se contienen las habilidades y destrezas perceptivas, motoras, cognitivas que se adquieren y solo se accede por medio de la acción. 6. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente andar en bicicleta, ¿ok? O hacer alguna función, por ejemplo un médico hacer una cirugía. Aquí entra en juego la memoria a largo plazo procedimental. Hablamos que son procedimientos específicos que no los utilizo todos los días, pero que cuando lo hago como tal requiere que evoque esta información previamente aprendida y que conlleva un procedimiento específico. Por otro lado, la memoria a largo plazo declarativa es aquella donde se almacena información de hechos, de eventos específicos. Tenemos la episódica, que tiene que ver con el significado personal y biográfico, o sea, mi información personal, biográfica, mis anécdotas, mi experiencia, mi vivencia. La semántica almacena datos generales de información y memoria de tipo incluso enciclopedia o diccionario. Por ejemplo, retomo nuevamente. Gracias a la memoria a largo plazo semántica, yo sé que esto es un celular y que probablemente yo veo un celular de hace muchos años, puedo identificar que también es un celular. Por ejemplo, acá encontramos algunas patologías que se pueden dar. Que una persona vea este instrumento y puede identificar que es un lápiz, un lapicero, una pluma, y se le enseña porque no conocía que era esto. Mientras que, por ejemplo, yo le enseño esto y la persona no va a identificar qué es este instrumento, este aparato, ese objeto como tal que estoy proyectando ahorita. Aunque los dos sean lapiceros, tienen diferencias. Esto entra en juego en la memoria semántica, que le permite a la persona, al ser humano, hacer categorías. Yo sé que estos dos, aunque sean diferentes, son lapiceros. Y aunque este también sea diferente, sigue siendo lapicero. Gracias a la memoria semántica yo puedo hacer categorías. Hay patologías, como les decía, que aunque yo le explique una vez que este es un lapicero, si yo le muestro inmediatamente o a los días esto y le digo alcánzame el lapicero, si la persona no ve este, que fue el primero que aprendió como lapicero, no va a poder alcanzarme este otro. ¿Por qué? Porque codificó que esto es un lapicero y que todos los lapiceros se ven así. Por tanto, si hay otro estímulo como este, no lo va a poder identificar. Esto precisamente nos permite hacer categorías y manejar información. Información claramente tipo diccionario o enciclopedia, como se menciona. La memoria a largo plazo, como les decía, tenemos la declarativa que habla de hechos y eventos y está en juego lo que es el lóbulo temporal medial diencefálico. Eso ya meramente hablar de estructuras fisiológicas. La no declarativa, que es implícita, hablamos que entra en juego las habilidades y hábitos específicamente en el área estriada. El priming y aprendizaje perceptivo está en el neocórtex.
El condicionamiento clásico simple para el aprendizaje. Si hablamos de respuestas vinculadas a las emociones, la estructura sería directamente la amígdala. Si son respuestas esqueléticas, por esquemas, que requieren una estructura como tal, hablamos del cerebelo. Mientras que el aprendizaje no asociativo, hablamos de que son vías reflejas, básicamente, que es este aprendizaje que yo voy haciendo las cosas de manera innata sin necesidad de procesar la información. Acá vemos, por ejemplo, algunas imágenes que podrían servir para medir la memoria, para estimular la memoria, pero hay diferentes tests neuropsicológicos, psicométricos que nos permiten claramente evaluar ese tipo de procesos, evaluar qué tipo de memoria tiene la persona, si su memoria está integrada, si hay alguna dificultad para evocar, para codificar, para almacenar la información. Perfectamente, yo les puedo señalar a ustedes esta imagen y posteriormente, más adelante, preguntarles, bueno, ¿cuántos perros habían en la imagen? O qué imagen estaba a la derecha del regalo de color rojo con un listón verde. Ok, este tipo de preguntas son las que se hacen en algunos tests que podríamos encontrar eventualmente para medir lo que es proceso de memoria. Ahora, ya sabemos en qué consiste la memoria, pero ¿cómo es que se recupera? Bueno, básicamente es cuando el individuo recuerda información que estuvo almacenada y que puede ser evocada en algún momento de su vida. Esos procesos de recuperación son fijos e iguales para distintas tareas. Siempre implican un acceso a la información almacenada en memoria, pero que requiere una clave de recuperación. Una clave de recuperación puede ser una instrucción, como por ejemplo, usted podría contar la vez en que conoció a su pareja actual. Ok, eso es una clave de recuperación. Inmediatamente mi cerebro se empieza a activar todas las partes fisiológicas para poder contar esta historia. Y va a depender del tipo de vínculos, si hay factores emocionales vinculados con la amígdala, por ejemplo en la historia, probablemente mi recuerdo vaya a ser más emotivo a si no hubiera una vinculación emocional con el evento que yo estoy recordando. El principio de la especificidad de la codificación en su forma original postulaba que ninguna clave de recuperación, aunque estuviera asociada al ítem a recordar o a la historia o al evento, puede ser efectiva a no ser que esté codificada especialmente con respecto a la clave que se utiliza. Básicamente, una clave de recuperación facilitará el recuerdo solo en la medida en que se iguale la información que se codificó. O sea, yo no puedo pretender que alguien recuerde, por ejemplo, qué animal salvaje estaba en la lámina de la diapositiva anterior, simplemente aunque yo le diga, por ejemplo, qué animal estaba en la imagen anterior. Ok, si yo lo dejo así, el tipo de pregunta de clave como tal no me está aludiendo a qué información recuperar. Entonces probablemente usted me va a decir, no, mira, había un gato, había un conejo, había un león, había un perro. Pero si yo le digo, mira, en la imagen anterior había un animal salvaje en la lámina que venía con azul, en la fila inferior, ¿qué tipo de animal era? Eso va a permitir que esa clave tan específica que yo estoy dando evite que haya riesgos o sesgos a la hora de recuperar la información. Eso básicamente se hace cuando hace una evaluación neuropsicológica. Sin embargo, en el día a día, generalmente las claves deben de ser específicas para evocar. Mira, ¿me puede contar cuándo se conocieron ustedes? ¿Cuándo empezaron ustedes? ¿Hace cuánto están? ¿Cómo fue que usted aprendió este procedimiento? ¿Me puede hablar un poco de neuropsicología, de la historia? Ok, vean que hay cosas específicas, pero si yo vengo y le digo, mira, hábleme de neuropsicología, nada más, sin decir qué es la neuropsicología, probablemente esta clave es tan amplia que se va a perder el proceso de recuperación que yo necesito. Los olvidos básicamente son una pérdida de información almacenada debido a la adquisición de nuevos conocimientos que interfieren con los anteriores. Nuestro cerebro como tal almacena información, pero aquella que no es relevante, aquella que no se utiliza, básicamente lo podemos ver como que es archivada en archiveros inferiores y por tanto el acceso va a ser más complejo. Podría incluso olvidarse por completo la información en tanto no es relevante para la persona. Entonces se le da énfasis, por supuesto, a aquella información nueva, aquella información que sí me permite de alguna manera tener acceso a información necesaria para este momento. Una idea fundamental de la psicología es que para comprender el olvido tras el aprendizaje se debe explicar esta cuestión.
que hay varios enfoques teóricos también para entender lo que es el proceso de memoria y los procesos de olvido. Y postulan, por supuesto, diferentes puntos de vista. El olvido se debe en algunas veces a perder interés sobre algo, puede ser un evento traumático incluso, que la persona olvida ciertos recuerdos o ciertos detalles o eventos. ¿Cómo podemos facilitar el recuerdo de la información? Bueno, básicamente debemos de estimular lo que es la concentración en la persona, que la persona estimule su proceso de concentración, evitar distracciones, que se tome un tiempo, que respire a la hora de intentar recordar algo, que sea organizado, que logre esquematizar la información antes de brindarla, que utilice herramientas, si es que las hay, como anotar, por ejemplo, o grabarse, o hacer papelitos adhesivos en la pared, en una pizarra, una recordadora, armar una red mental, incluso para estimular a pacientes ya con deterioro cognitivo y decirles, mira, tenemos que armar una red de recuerdos. Entonces en el cuarto apenas se despierta, vamos a tener fotografías con información de quién es la persona, explicando cuál es la situación actual. Por ejemplo, eso serviría para una persona con Alzheimer en primeras etapas. Para memorizar, que la persona hable. Si queremos memorizar algo, hablemos. Hablemos, leamos en voz alta, dialoguemos con nosotros. Si estamos estudiando, si estamos aprendiendo algo nuevo, intentemos como estudiarlo de voz alta, que eso nos permite estimular la vista, estimular el oído y por tanto la codificación va a ser más rápida. Describir lo que se quiere memorizar, ¿qué es lo que yo quiero memorizar? ¿Para qué funciona esto? ¿Cuál es el objetivo de esta información que yo estoy buscando? El ejercicio aeróbico también ayuda, permite oxigenar el cerebro, permite liberar neurotransmisores que a la vez facilitan la red neuronal y por tanto los procesos de memoria. El sueño siempre va a ser sumamente importante cuidarlo, mínimo 8 horas, que sea un sueño reparador, cómodo. Y aquí yo agregaría aspectos como alimentación, evitar factores estresores que faciliten a la persona su proceso de concentración y por tanto su proceso de memoria y de recuperación. Hay un término que quiero abordar en esta cápsula, que es la memoria colectiva. Básicamente es un término filosófico, y sociológico, y hace referencia a recuerdos y memorias que se atesoran en una sociedad. La memoria colectiva es compartida, transmitida y se construye en la sociedad que tenga características o ideales en común. La memoria colectiva de una nación se representa por los monumentos incluso que se erigen en alguna comunidad. La memoria pública está consagrada en los monumentos como por ejemplo el que conmemora el Holocausto en Berlín, el monumento a los veteranos de Vietnam, el de las Torres Gemelas. En Costa Rica tenemos la estatua de Juan Santa María, el héroe nacional. Y en muchas comunidades no precisamente pueden haber estatuas. Hay otros elementos que constituyen esa memoria colectiva. Acá la memoria colectiva es aquello que es significativo para la sociedad, qué eventos la sociedad quiere recordar y cuáles quiere olvidar al mismo tiempo. Esos son factores importantes en la constitución de esta memoria, o sea, es esta identidad y que constituye un proceso de memoria también individual porque forma un todo con este colectivo, con la sociedad donde nos involucramos. Acá vamos a ver básicamente un poco las estructuras. Hablábamos anteriormente de cómo el hipocampo está vinculado y cómo hay varias zonas vinculadas a un proceso de memoria, como la circunvolución cingulada, el cuerpo calloso, el fornix, el hipocampo, el cerebelo, el tálamo, la pituitaria o hipófisis, el hipotálamo y el lóbulo frontal, en procesos vinculados con el procesamiento de la memoria. ¿Cómo se estudia? Bueno, se hacen tomografías por emisión de positrones o PET, que lo que hace es generar imágenes para analizar la función del cerebro en procesos de codificación, evocación y almacenamiento de la memoria. Además, las imágenes de resonancia magnética funcional son utilizadas para el estudio y valorar el aprendizaje, memoria y percepción. Por ejemplo, acá tenemos un PET que estudia básicamente la corteza cerebral en preparación, transformación de procesos del habla como tal. Básicamente cómo la persona logra evocar el lenguaje, cómo logra evocar el proceso de comunicación. Y acá podríamos ver algún ejemplo en esta imagen de cómo se lleva a cabo. Básicamente, haciendo a modo de resumen a nivel fisiológico, tenemos que la memoria explicativa o declarativa se relaciona con la conciencia y entra en juego el hipocampo, lobular, temporales y mediales.
La memoria implícita o no declarativa tiene que ver con aquellos aspectos no conscientes y no se relaciona casi nada con el hipocampo. Son estructuras de reflejo. La explícita episódica se relaciona con acontecimientos, la semántica con palabras, hechos, lenguajes, su transformación a implícita una vez que se aprende por completo. La memoria de procedimientos son aquellas habilidades inconscientes y autónomas y tienen que ver con el cuerpo estriado. La memoria relacionada con piezas preparatorias son aquellas que nos facilitan el reconocimiento de las cosas y está vinculado con funciones en la neocorteza. El aprendizaje asociativo está meramente caracterizado por el condicionamiento clásico y operante y está vinculado con la amígdala y el cerebelo. La memoria a corto plazo tenemos que está relacionado con los procesamientos que hablábamos antes, que son aquellas acciones que yo voy desarrollando vinculadas con el hipocampo. Reafirma los cambios a largo plazo en la fuerza de la sinapsis, básicamente. Gracias a la sinapsis, a esa interconexión neuronal, es que se logra mediante el hipocampo la evocación de información previamente aprendida. La memoria a largo plazo, su modalidad es que dura durante toda la vida, pero la memoria a corto plazo dura entre segundos y horas, ya que es un proceso inmediato. La de largo plazo dura toda la vida, a no ser que haya patologías. Y la funcional es información que se recupera fácilmente en tanto la persona planea actos para ejecutar o para evocarla. Recordemos que hay dos formas de memoria a largo plazo: la explicativa, ya lo mencionaba anteriormente, vinculada con el lóbulo temporal medial y el hipocampo, y la implícita, dependiendo su estructura, si es de piezas preparatorias, neocorteza, habilidades y hábitos, tenemos el cuerpo estriado, respuestas emocionales a la amígdala, los músculos de fibra estrial, el cerebelo, y el aprendizaje no asociativo, habituación y sensibilización, las vías reflejas como tal. La modificación de la memoria reside entonces en potenciar esas conexiones sinápticas que se eligen, y en algunos casos más sencillos es por la síntesis de proteínas y activación de algunos factores genéticos. Si queremos hablar de una potenciación post-tetánica, hablamos que eso se da meramente luego en la acumulación de calcio en la presinapsis, y acá se estimula a nivel de conexión neuronal de forma más intensa la respuesta y dura básicamente algunos segundos, y esto conlleva a potenciar de alguna manera el aprendizaje en la persona. Cuando hablamos de habituación, básicamente lo que ocurre es que hay una repetición de un estímulo neutro, este aprendizaje no asociativo, y hay menos calcio y menos neurotransmisores como tal en todo ese proceso de red neuronal. Cuando hablamos de sensibilización, son respuestas postsinápticas que aumentan la síntesis de proteína, o sea, el gasto energético de la neurona es mayor, y depende de la transformación del adenil ciclasa mediado por el calcio como tal. Esto hace que aumente incluso la elevación de monofosfato de adenosina ciclíquico. Todos esos procedimientos son bioquímicos meramente vinculados a los neurotransmisores, y esto va vinculado con la plasticidad sináptica y el aprendizaje. En la potenciación a largo plazo, lo que ocurre es que hay una intensificación persistente y rápida de la aparición de un aumento del calcio intracelular en la neurona postsináptica, y hay dos tipos: fibras musgosas y colateral de Schaffer, que están vinculadas junto con el hipocampo. La depresión a largo plazo está vinculado con el encéfalo, una disminución del potencial sináptico estimulante más lenta de neurona presináptica, y hay un pequeño aumento de calcio intracelular. Mientras que cuando hablamos de reflejo condicionado, es igual a una asociación, respuesta refleja a un estímulo que desencadena escasa o nula reacción, y se adquiere la aplicación en primer lugar del estímulo y después otro que normalmente no genera respuesta. Con el tiempo entonces, mediante este mecanismo, la reacción se asocia con el estímulo como tal y se da de manera condicionada. El hipocampo está meramente relacionado con la memoria, ya que además está vinculado con la zona lóbulo frontal medial. Son las zonas más importantes al hablar de memoria. Acá podemos ver dónde está la corteza parahipocámpica subrayada, el hipocampo y la corteza prefrontal.
Esas áreas son las más importantes a nivel de procesos de memoria. Para recordar palabras, entra en juego específicamente el lóbulo frontal izquierdo y la corteza del lado izquierdo. Si yo quiero recordar una imagen, en las zonas que entran en juego son el lóbulo frontal derecho y ambos lados de la corteza. La amígdala y el hipocampo, que conllevan la codificación de memoria vinculada a una carga emocional como tal. Cuando hablamos de planteamiento de neuronas nuevas, básicamente cuando tenemos neuronas nuevas, a partir de neuroblastos en el bulbo olfatorio del hipocampo, inicia el proceso de neurogénesis, o sea, se empieza a producir una serie de tejido neuronal que fortalecen los procesos implicados en la memoria, en la codificación y en la recuperación como tal de información. Hay un término que se llama extrañeza, que básicamente es un fenómeno lo ya visto, genera una sensación inadecuada de familiaridad con hechos o entornos nuevos, y hablamos de que comúnmente se le conoce como déjà vu, que es un término francés otorgado. Precisamente este proceso ocurre por procesos de memoria, donde hay una vinculación de los estímulos olfativos, auditivos y visuales a nivel de la neurogénesis, lo que genera esa sensación de familiaridad con un evento. ¿Qué entra entonces dentro de la memoria a nivel químico? Bueno, participa el botón sináptico y el botón facilitador. Recordemos que hay un estímulo que libera serotonina, provoca la liberación de adelinato ciclasa, hay una activación de las proteínas. Estas proteínas, al elevarse, aumentan también los canales de potasio, los cuales se bloquean, potencia la acción química de manera más prolongada. El calcio se mueve y comienza el proceso para liberar el neurotransmisor vinculado como tal. Para ir finalizando la presentación en la cápsula, voy a hablarles brevemente de algunas patologías de la memoria, las amnesias, el Alzheimer y el síndrome de Korsakoff. Básicamente el Alzheimer o demencia, que comúnmente se conocía como demencia senil, término que ahorita ya no se utiliza pero que podemos encontrar todavía, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como un deterioro cognitivo, trastornos en el comportamiento y una pérdida progresiva de la memoria y otras capacidades, dependiendo de las zonas que se vayan atrofiando a lo largo de su cronicidad. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años y generalmente es incurable como tal y aparece con mayor frecuencia en personas de 65 años en adelante. El síndrome de Korsakoff es una enfermedad que provoca en el paciente la pérdida grave de la memoria y de las experiencias vividas como tal. Esto debido a la ausencia de vitamina B1 y eso suele ser consecuencia de alcoholismo crónico en edades tempranas y raramente por malnutrición. El síndrome de Korsakoff se presenta con síntomas graves de amnesia anterógrada, o sea, no recordamos situaciones actualmente aprendidas, o sea, no se logra almacenar, y amnesia retrógrada, o sea, se pierden esos recuerdos, así como variedad de problemas sensoriales y motores, confusión extrema, cambios en la personalidad, riesgo de muerte incluso por problemas cardíacos, hígado y gastrointestinales. Las amnesias básicamente son trastornos del funcionamiento durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Puede ser por causas orgánicas como un daño cerebral por enfermedad, traumas o drogas, o bien por aspectos funcionales como factores psicológicos, mecanismos de defensa, estrés, ansiedad, estrés postraumático. Y hay dos tipos de amnesia. La anterógrada son los nuevos eventos, no son transferidos a la memoria a largo plazo. O sea, yo no logro recordar lo que estoy aprendiendo, lo que está ocurriendo posterior a la situación. La retrógrada, entonces, no es que no se logra recordar como tal eventos que transcurrieron antes del comienzo de la amnesia o de la enfermedad. Y bien, básicamente acá intenté hacer un resumen en estos casi 30 minutos, un poco más, un poco menos, para lograr explicarles un poco sobre el proceso de memoria. Es sumamente amplio, aquí son generalidades básicamente, y ojalá podamos profundizar un poco más, ojalá que haya la inquietud y que ustedes puedan profundizar un poco más allá en sus casas, en su lugar de trabajo o estudio, para explorar un poco más procesos tan amplios, tan complejos, como lo es la capacidad que tiene el ser humano para recordar e incluso para olvidar. Y como la memoria es tan frágil e incluso podríamos estar recordando aspectos
que no hemos vivido, pero que nos han dicho que así es. Por ejemplo, no sé si se han preguntado en algún momento si aquello que mamá y papá nos dijeron que hicimos, verdaderamente lo hicimos en nuestros primeros años de vida, o los recuerdos que tenemos de nuestra infancia se basan en recuerdos de otros. Pues es interesante hacerse este tipo de preguntas para cuestionarnos también cómo estamos recordando y cómo estamos almacenando la información. Eso es todo por ahora y nos vemos en otra cápsula.